buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 14 de julio de 2017, una jornada con una gran cantidad de publicaciones de tipo macroeconómico relevantes. Como ustedes pueden ver, en Estados Unidos tenemos varios anuncios de importancia, entre los que se destacan cifras de inflación que estuvieron por debajo de lo esperado. Eso fue dado a conocer hace algunos minutos. También el día de ayer vimos una moderación finalizando el día de cifras de producción industrial en Japón. En Europa esta madrugada indicadores del superávit comercial un poco por debajo de lo que el mercado había anticipado. También muy temprano hoy, indicador de actividad económica en Brasil, si es cierto en terreno positivo, por debajo de lo que el mercado había pronosticado, 1.4% de crecimiento entre mayo 2017 y mayo 2016, cuando el mercado esperaba 2,5%. Ventas minoristas en Estados Unidos también por debajo de lo esperado. Entonces estos dos indicadores moderarían o ayudaría a que el mercado de renta fija continúe con esa moderación o esa corrección que se viene presentando en las últimas jornadas. Recuerden que el día miércoles las declaraciones de Yellen fueron entendidas con un tono bajista. Ayer se estaba revirtiendo un poco esa lectura, pero hoy nuevamente tenemos descensos en las tasas del mercado de referencia de renta fija. Como también veremos más adelante, importantes publicaciones se esperan en algunos minutos. Producción industrial en Estados Unidos, habla el miembro de la Fed, Kaplan, en una reunión en México, y publicación del indicador de confianza que calcula la Universidad de Michigan, indicador que se ha mantenido en muy buenos niveles durante los últimos trimestres. A mitad de la mañana en Colombia, publicaciones de indicadores de producción, ventas minoristas, crecimientos muy moderados. En GSC tenemos una expectativa más positiva sobre las ventas minoristas, pero un poco negativa sobre lo que es la dinámica industrial. Hacia mediodía, publicación de perforaciones petroleras. Hace 2 semanas hubo un estancamiento ya en este número, pero la semana pasada volvió a incrementarse, por eso el mercado no muestra un repunte consolidado en la dinámica del precio del petróleo. Y hacia la 1 de la tarde, publicación de minutas del Banco de la República. Interesante es ver qué tanta probabilidad se le asigna entonces a un nuevo recorte de 50 puntos básicos o de 25 en la próxima reunión. Ya para cierre de año tenemos una expectativa de tasa del 5.25%. Con relación a los anuncios económicos de las últimas horas, en China Fitch Ratings ratificó la calificación en A+. Esto podría ser entendido como positivo, teniendo en cuenta que el mercado recuerda que una firma calificadora hace poco le redujo el rating. Sin embargo, esa firma calificadora lo que hizo fue asignar la misma calificación que ratificó Fitch en este momento. Fitch tenía A+, y la ratificó en A+. La que redujo la calificación había sido Moody's, que la tenía en AA- y la pasó a A+. Es decir que, digamos que aquí no hay que leer más allá de simplemente que China ya no es un país calificado en el nivel AA, sino se están ratificando la mayoría en nivel A. Queda por confirmar si Standard & Poor's es capaz, o más bien si tiene el incentivo a reducir la calificación para asignar la misma que tiene sus pares. Es decir que Standard & Poor's en este momento sería la calificadora a la que habría que hacer seguimiento con relación al tema soberano chino. Las otras dos ya están en rating de A+. En Europa, varios anuncios de importantes medios financieros. El primero de ellos tiene que ver con el Financial Times, que anunció que el gobierno británico ya estaría considerando como viable pagar algún tipo de monto por las obligaciones que tiene el Reino Unido con la Unión Europea, y esto para poder dar inicio a las conversaciones del Brexit. Recuerden que hasta que el Reino Unido no acepte esta prerrogativa, la Unión Europea no se va a mover en las negociaciones y se nos va a ir acabando el tiempo de esos 2 años que se tenían formalmente estipulados. Esto pues podría ser un reflejo del debilitamiento de la postura del Partido Conservador en el Parlamento. Recuerden que el 8 de junio hubo unas elecciones con un resultado muy desastroso para Theresa May. En vez de incrementar su participación en el Parlamento como auguraban las encuestas en su momento, lo que hicieron fue reducirlo a favor del Partido Laborista. De todas maneras, el partido de Theresa May sigue siendo mayoría, pero la diferencia en cantidad de votos es de solamente un 2%. Con relación a
temas de tipo contable en la Unión Europea, los bancos, las principales entidades financieras están estimando que un cambio en las normas de contabilidad para el próximo año podría generarles a ellos unas necesidades adicionales de provisiones sobre su cartera, equivalentes a un 13%. 2/3 partes de los bancos encuestados creen que ese incremento de provisiones llegaría a ser del 18%. Es decir, aquí habría mayores necesidades de capital por la manera en que se entiende la velocidad con la cual tienen que ir haciendo esas provisiones. El Wall Street Journal anunció que efectivamente el Banco Central Europeo se está preparando para anunciar una moderación en su programa de compra de títulos, moderación que sería anunciada en la reunión de septiembre, no la de julio, sino la de septiembre, y esto es bien interesante teniendo en cuenta pues todas las especulaciones que alimenta las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, pero que luego son desestimadas por parte de su economista en jefe. En los Estados Unidos habló la Oficina de Presupuesto del Congreso, digamos un grupo no partidista, o sea, con representación de todas las vertientes políticas en los Estados Unidos, diciendo que ese presupuesto de Trump no va a alcanzar las metas prometidas de reducción del déficit, sino va a estancarse un poco en la mitad del objetivo que había anticipado. Adicionalmente se dio a conocer que hubo un ajuste a la reforma tributaria que estaría analizando el Senado o el que estaría proponiendo el Partido Republicano en el Senado, donde se dejaría, entre otras cosas vigentes, unos impuestos que fueron eliminados por la Cámara de Representantes para personas de altos ingresos. De todas maneras, hay 2 miembros del Partido Republicano que ya anunciaron que no están de acuerdo con esta nueva versión y digamos que el margen de maniobra que tiene el líder del Partido Republicano en el Senado podría afectarse, no puede perder un voto más, porque en total son 52 republicanos, necesitan la mayoría para aprobar, ya quedan con 50, con estas 2 oposiciones que tienen dentro de su propio partido, y si llegara a moverse un senador más republicano, no sería aprobada la reforma a la salud. La próxima semana, en teoría, es la votación, hay que ver qué termina de suceder. Miembro de la Reserva Federal, Lael Brainard, advirtió nuevamente sobre los altos precios de los activos en el mercado de capitales en los Estados Unidos. La manera como lo dijo fue que las valorizaciones de los activos se ven un poco estrechas. Esto quiere decir que no hay espacio para ganancias adicionales con una alta probabilidad. Y justo cuando crecen los rumores de no ratificación de la presidenta de la Reserva Federal por parte de la administración de Donald Trump, Janet Yellen manifestó que la meta de crecimiento de 3% prometida en campaña electoral luce un gran desafío. Esto en traducción quiere decir que ella no confía en que se pueda alcanzar esa cifra de crecimiento. Entrando a América Latina, una aparente pequeña victoria del presidente de Brasil, Michel Temer, una comisión de la Cámara de Representantes, es decir, una comisión de la Cámara que está haciendo el análisis de si es procedente o no investigar al presidente por el tema de corrupción, desestimó o no aprobó o no apoyó la idea de que el Tribunal Supremo de Brasil investigue al presidente por este caso de corrupción. De todas maneras, se dice que es una pequeña victoria porque es el Pleno de la Cámara, los 513 representantes los que tienen que tomar una decisión, y esto pues no ha ocurrido aún. La votación se podría realizar cerca del 2 de agosto, en el que en apariencia todavía no cuentan con los votos suficientes las 2/3 partes para hacer la acusación formal contra el presidente de Brasil. Sin embargo, el fiscal que está liderando esta investigación anunció que va a hacer otras 2 imputaciones, y en cualquiera de estas imputaciones podría ser la razón por la cual se investigue el presidente y tenga que ser apartado, al igual que en su momento lo fue la presidenta Dilma Rousseff, por 180 días para que hagan la investigación, y esto ya sabemos que lo que hace es congelar la agenda legislativa, que es lo que hemos mencionado en las últimas semanas. JBS tuvo autorización por parte de jueces para que pueda vender algunos activos a su rival Minerva, y esto generó un fuerte impulso a la acción de JBS el día de ayer del más de 9%. Pasando a otro país, en Chile, la firma calificadora Standard & Poor's redujo el rating de largo plazo de AA- a AA+. Esto es interesante. Standard & Poor's el 29 de junio redujo la calificación de Ecuador, esta semana redujo la calificación de Venezuela, ayer redujo la calificación de Chile, y en apariencia está como una ronda de revisiones sobre Sudamérica. En Colombia la última vez que se pronunció fue el pasado mes de febrero de este año, por eso
pues parece un poco prematuro que vuelva a pronunciarse sobre Colombia, pero hay que estar muy pendientes de cualquier tipo de decisión que pueda adoptar. Recuerden que esas 3 decisiones que se han anunciado en las últimas 2 semanas han sido hacia la baja, lo cual refrenda la advertencia que había lanzado el día de ayer en términos generales Standard & Poor's sobre el mundo como tal. Ayer veíamos de Fitch sobre Latinoamérica, pero Standard & Poor's hablaba sobre el mundo en general, y esto pues también se ratifica aquí en América Latina. Y con relación al Banco Central de Chile, mantuvo la tasa inalterada en 2.5%, pero los bajos datos de inflación están alimentando la expectativa de que posiblemente haya un nuevo recorte este año, algo que se había dado por descartado hace un par de semanas. En Perú, tenemos las acusaciones en contra pues del expresidente Ollanta Humala por tema de lavado de activos. Lo que ocurrió entonces, o la decisión que tomó Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fue entregarse ayer a la justicia. Nuevamente aquí tenemos a la firma constructora Odebrecht en medio de estas acusaciones. Es el segundo expresidente de Perú asociado a este tipo de investigaciones. Ya previamente ustedes habían escuchado a Ollanta Humala, al expresidente Toledo, y sindicado por este mismo tipo de comportamientos. Sin embargo, Toledo pues no se ha entregado. Se especula que está en Estados Unidos, pero nadie ha podido aún asegurarlo pues para que dé sus declaraciones en Perú. El Banco Central de Perú también decidió temas de política monetaria el día de ayer, y como esperaba, la casi totalidad de analistas redujo la tasa de referencia en 25 puntos básicos. Y finalmente en Venezuela el Ministerio de Finanzas anunció el pago de un cupón, la única obligación que tenía para este mes de julio, por cerca de $70 millones de un título que vence en el 2034. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, esta mañana vemos un mercado que se mueve de una manera muy baja, poca volatilidad en las acciones, ya que los inversionistas se encontraban atentos a la entrega de resultados corporativos de Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo, que se acaban de dar a conocer hace unos minutos. En esta gráfica podemos observar de manera inicial el impacto que se está presentando en las acciones de JP Morgan en la parte superior, y en la parte inferior Citigroup. Vale la pena destacar que en el caso de las 3 entidades las utilidades fueron mejores a las expectativas de los inversionistas. Sin embargo, en prácticamente todas se destaca el cambio tan importante que han presentado en cuanto a la evolución de sus ingresos. Les recuerdo que durante el último año habíamos observado que estas compañías estaban incrementando o mejorando sus utilidades con respecto a las operaciones de trading en renta fija y acciones. Sin embargo, en esta oportunidad lo que se destaca es un cambio radical en la composición de los ingresos, donde los negocios de banca de inversión fueron los que generaron ese incremento en las utilidades. Por esa razón, pues los inversionistas no han sido tan positivos frente a estas entregas de resultados, ya que no se presenta pues una estabilidad, o no se ve una tendencia clara en lo que tiene que ver con los ingresos por líneas de negocio, y ese cambio drástico en las fuentes de ingresos es lo que está generando esa volatilidad en los precios de esas 3 principales acciones. De hecho, los futuros en Estados Unidos pues se mantienen ahí levemente en el lado positivo. Sin embargo, hay que estar muy atentos a los 2 siguientes datos que se darán a conocer en algunos minutos, que podrían impactar el desempeño de los índices accionarios. Como podemos observar en esta gráfica, técnicamente aún estamos en el terreno, en el lado positivo del Standard & Poor's, después de haber roto la zona de los 2.430 puntos. De todas maneras, recordemos que la zona de resistencia de 2.450 puntos es demasiado fuerte, y obviamente cuando los inversionistas lean un poco más en detalle las entregas de resultados y observen lo que está pasando en el pre-market de esas 3 acciones, podríamos empezar a ver una corrección hacia el lado negativo. En lo que tiene que ver con con el mercado mundial de divisas, pues por ya segunda jornada consecutiva el dólar pierde terreno contra prácticamente todas las divisas. Se destaca esta mañana la buena evolución de las monedas emergentes, y principalmente las monedas que tienen desempeño atado a las materias primas y al petróleo. Gracias al avance de este commodity, pues estamos viendo esa reacción positiva en las monedas emergentes. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues en la jornada anterior, por
fin se dio la ruptura de ese triángulo que habíamos mencionado entre la zona entre 44 y 46 dólares el barril, una ruptura que confirma la señal de compra que se fue anunciada desde el pasado 12 de julio en la zona de los 45 dólares con 20 por nuestro indicador de tendencia. Entonces, en la parte alta, les recuerdo nuevamente, se puede ver que la zona de resistencia importante podría ser la zona de los 48 dólares el barril. Les recuerdo que esta evolución positiva que ha presentado el crudo entre ayer y hoy obedece principalmente a que dentro del reporte de la Agencia Internacional de Energía se destacó el buen incremento de la demanda por parte de China, la cual para el mes anterior importó cerca de 8.8 millones de barriles por día. Esto es un incremento de casi un 14% frente al año anterior. Es segunda jornada consecutiva de ganancias en los mercados de renta fija en el mundo. Como manifestamos, esos datos de inflación de Estados Unidos y de ventas minoristas por debajo de lo esperado generan espacio para esta corrección. Títulos de Estados Unidos con vencimiento a 10 años, hoy negociándose por primera vez en varias jornadas por debajo del 2.30%, más exactamente el 2.29%. El mercado sigue afirmando que las declaraciones de Yellen fueron dovish y están aprovechando pues estas sesiones para hacer esas correcciones. Recuerden que la última reunión hubo declaraciones de prensa, en la siguiente no lo habrá, por lo que la siguiente reunión donde habrá algo de interés será hasta el mes de septiembre, y esto pues da oportunidad de alivio y de descanso transitorio a los mercados de renta fija como tal. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al reporte de Colombia. Con algunos anuncios de tipo político, la Fiscalía en Colombia afirmó que existe suficiente evidencia de ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas de Santos y Zuluaga en su momento, las campañas pues para presidente, y desde el punto de vista macroeconómico, la última encuesta del gremio de comerciantes minoristas, FENALCO, mostró estancamiento en las ventas de este sector por tercer mes consecutivo al corte de junio 2017, y esto es relevante teniendo en cuenta que el mes de junio en Colombia se tuvo 3 festividades consecutivas y ninguna de estas sirvió para impulsar las ventas del comercio, que es lo que usualmente ocurre. Eso es todo por ahora, nos dejamos con Natalia. Buen día para todos, iniciando con las noticias corporativas. Queríamos recordar en modo de el pago de dividendos de Avianca. De acuerdo a la reunión ordinaria que se llevó a cabo el 31 de marzo de la Asamblea de Accionistas, el dividendo decretado que queremos recordar se pagará en 2 cuotas de 77 pesos cada una. La primera de ellas será pagadera el 31 de julio y la segunda el 31 de octubre. Con esto en mente, los periodos exdividendos iniciarían el 25 de julio hasta el 28 de julio del presente año, y la segunda cuota en relación al segundo pago de dividendos del 31 de octubre sería un periodo de dividendo del 25 al 30 de octubre. La segunda noticia corporativa tiene que ver con el Banco de Bogotá. El día de ayer, Fitch Ratings confirmó a su vez la calificación para todo el banco, no solamente como emisor, sino a su vez las calificaciones de los papeles comerciales y los bonos ordinarios que ha emitido el banco. Ratificó y cambió entonces la perspectiva de negativa a estable, y esto iría en línea con lo que ya habíamos visto durante la semana que había realizado Moody's, la cual también ratificó todas las calificaciones del banco y cambió la perspectiva de negativa a estable. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap tuvo una de las mejores jornadas el día de ayer con un avance del 0,14%. Vemos como ya está a tan solo 8 puntos del nivel objetivo de los 1.500 puntos, lo que es un nivel que no ha tocado entonces el índice desde finales del 2015 y que presentaría entonces uno de los mejores comportamientos para el año después de haber iniciado nuestra tendencia positiva para finales de junio, y que lo llevaría entonces a una valorización de más del 4%.
Pasando ahora con el análisis de la acción de Nutresa, la misma tuvo un avance del 0,38%. Como vemos, después de haber roto lo que era el nivel de los 26.300 pesos, que consideramos como la primera resistencia para la acción, se encamina a continuar con esta tendencia positiva que ya lleva una valorización cercana al 11% desde que nuestro indicador marcó el cambio de tendencia, y que podría entonces llevarlo al próximo nivel Fibonacci, que estaría sobre los 28.000 pesos. Recordamos que sobre la misma mantenemos entonces una recomendación de compra con este objetivo ya anteriormente mencionado. Y finalmente la acción de Canacol tuvo un ligero retroceso en la jornada anterior del 0,57%, pero mantiene esta tendencia positiva que fue anunciada para mediados de junio, con una valorización de más del 20%, pero que consideramos continuará. Y como lo hemos visto en las últimas jornadas, ha aumentado un poco la pendiente dentro del rally alcista, que lo podría llevar entonces al precio objetivo que mantenemos en los 11.000 pesos y que estaría a tan solo 4% de valorización del precio actual. En línea con el desempeño del resto de monedas emergentes, el tipo de cambio está llegando hoy a la primera zona de consolidación que habíamos mencionado durante las jornadas anteriores, cerca de los 3.020 pesos. Les recuerdo la alerta de tendencia bajista alertada desde el pasado 10 de julio en la ruptura de los 3.070 pesos. El día de hoy simplemente podríamos esperar que después de presentarse este gap tan fuerte de apertura, el tipo de cambio presentar algún tipo de soporte inicial en la zona de los 3.020 pesos. No descartamos a algunos inversionistas tratando de buscar posiciones largas, pensando en el cierre de ese potencial gap. Pero de manera estructural, pues observamos que para poder pensar en un cambio de tendencia, el tipo de cambio debería romper la zona de los 3.060 pesos. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES vemos cómo ya llegamos a nuestro objetivo de inversión en la posición larga de esta semana. Ya hoy operamos al 6.25, 6.26. Recordar que teníamos como objetivo de toma de utilidades esa zona, por lo cual recomendamos hacer uso de esa opción. Una ruptura de esto nos llevaría rápidamente ahí a la nube de Ichimoku al 6.15, 6.16. Pero ya creemos que la valorización es más que importante en este nivel. Recordar que seguimos recomendando más la parte larga de la curva frente a la corta. También creemos que todavía falta una valorización importante en los títulos del 32, 30 y 26. Y no estamos recomendando posiciones cortas. Para hoy en la zona del 6.37, 6.40 sería ideal la compra. Lo vemos difícil que pueda llegar allá, pero si de pronto hay una devolución en tasas, esa sería la zona ideal de entrada. De resto, desearles a todos un excelente por participar en nuestro comité.